vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Gracias, muchas gracias, porque nos da la vida. Podemos declarar tu grandeza, autoridad, majestad, soberanía en nuestras vidas, en nuestras almas, por tu gracia, por tu amor. Señor, perdona, por favor, te rogamos, suplicamos toda práctica, pensamiento, emociones, sentimientos con las que te hayamos ofendido a nuestra alma y a nuestro prójimo. Guíanos en cuanto a la enseñanza, a ser útiles y da un espíritu de humildad a mis hermanos, a mí sobre todo, y podamos juntos recibir tu enseñanza. Gracias por lo que eres, lo que haces en tu existencia, esencia, divinidad. Bendito eres, Baruch Hashem, bendito sea tu nombre. Rogando por los enfermos y hermanos oyentes que están conectados y los que más lo hagan, por si tienen algún problema, dificultad, prueba, enfermedad, escasez, cualquier situación de adversidad, sé misericordioso con la bendición, con la solución. Y por los bebés, los niños en su crecimiento, adolescencia, jóvenes, por lo que ellos han de vivir, sean fortalecidos, preparados en tu poder, en tu gracia, en tu presencia, y sean más que vencedores. Gracias, pues, Padre, por todo lo que haces, harás y seguirás haciendo en nuestras vidas. Todo pidiéndolo en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén, amén, amén. Bueno, otra vez bienvenidos. Vamos a predicar en la palabra, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, por ahí vamos a tomar Gálatas, Romanos, ¿verdad? Para en la concordancia ir aplicando de acuerdo a lo que el Eterno nos dio. Bueno, entonces empezamos por tiempo, vamos a ir leyendo de acuerdo al contexto que se vaya dando. Bueno, lo voy a leer para que se tenga de introducción el contexto de la escritura que se va a tomar. Segunda carta a Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al 7. Dice así, vamos a leer desde el versículo 3, 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Eterno, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en el Señor Yeshua, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está pensando en sí mismo, que es en el Señor Yeshua, esto también piense por sí mismo, que como Él es del Señor, así también nosotros somos del Señor. Amén. Por ahí tomaremos otros textos. Este es el corazón, la base. Esta es la segunda parte del mensaje que se dividió en dos. Más que vencedores, primera parte. Más que vencedores, segunda parte. Es un hecho que es un complemento en este sentido. En este estudio, predicación, vamos a encontrar cuatro llamadas fortalezas negativas de oscuridad. Unas encajan estas cuatro fortalezas, las cuales vamos a derrotar, a destruir, para poder ser más que vencedores. Ya en la primera parte compartimos acerca de significados más que vencedor, y sería bueno que la busque ahí en Facebook,
o el canal de la iglesia, de la congregación, para que tenga el contexto de esta primera parte. Entonces, hay 4 fortalezas de oscuridad negativas que tenemos que vencer. Dice aquí destruir, derrumbar. Yo le muevo un poco, derrumbar y destruir. Primero hay que derrumbar y ya, después destruirlas. Son 4 prácticas negativas, algunas rayan en pecados de cultismo, otras pecados de la carne, otras en pecados de emociones. Emociones aquí en las entrañas, esta parte de aquí. Cuando hay problemas de espíritus malos, normalmente se deposita mucho aquí en las entrañas, lo que viene siendo estómago, esófago, en la mujer un poco más abajo, vientre. Hacia adentro lo espiritual son entrañas del alma. Aquí están las emociones. Y parte del hígado se llama nefesh, el nivel más bajo del alma. Nefesh significa lo más bajo, lo más vil. Las prácticas de los peores pecados, pecados de ocultismo, herencias de maldición que se reciben. Por eso aquí es una sobrecarga y se reparte hacia arriba corazón, se reparte hacia abajo planta de los pies. Ahora, el corazón representa el nivel del alma ruach. Hablamos del nivel nefesh ya, que significa lo más bajo. Ahora, el nivel intermedio así llamado es ruach, el nivel espíritu, donde la persona ya avanzó, ya conoce el Eterno, ya empieza a vivir de Él y con Él. Y en el cerebro está el nivel Neshama, que habla del cerebro. Ruach, espíritu, corazón, es atrás de las entrañas, dominado por hígado, hablando de lo físico, hígado, entrañas, nefesh, lo más bajo, corazón, ya vida espiritual, en esta parte, sentimientos. Y en el cerebro, Neshama, que significa mente espiritual. Otra vez, diríamos entonces, emociones, sentimientos y pensamientos. Pensamientos, sentimientos, emociones. Hay veces que están muy relacionadas, obvio, lo que es las emociones con sentimientos. De acuerdo a un poquito aquí, un poquito acá, mucho aquí o un poco aquí, regular, y según la vida de cada quien. Bueno, es importante de ir identificando los niveles del alma. Estos 3 que son básicos, Saihan y Yehidá, que son ya de un nivel mucho más arriba. Entonces, tenemos 4 fortalezas básicas. Decía yo que unas encajan dentro de emociones, sentimientos, carne, pensamientos, espirituales negativas y oscuras. En todo lo demás es lo mismo. De ahí que considero, más bien haciendo los días del Eterno, que vamos a ser más que vencedores, de acuerdo a la primera parte que se compartió y de acuerdo a esta segunda parte que ya estamos comentando. Hemos de entender que en una guerra hay heridos, pero también hay muertos. Pero cuando se es más que vencedor de la posición o postura de muertos espiritualmente o dormidos espiritualmente, se logra esa victoria. El texto de despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará, te iluminará y tendrás el resplandor del Señor Yeshua. Entonces vamos a despertar. Vamos a dejar una vida como de moribundos, ¿verdad? Moribundos, ya como si estuvieran muertos del plano, porque tenemos todo y lo podemos hacer porque Él está con nosotros. Pues bien, son esas 4 fortalezas. Veamos cómo le vamos a hacer para destruir estas fortalezas. Bueno, contamos con armas. Hay armas carnales, armas espirituales. Armas del mundo y armas espirituales malignas
y almas espirituales benignas, las que da el Padre por medio del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Hemos de entender que nosotros somos un ejército. Cuando leemos aquí en el verso 3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No vamos a hablar ahora de la carne, sino hasta el último punto, como una cuarta fortaleza de derrumbar. Entonces, militamos. Luego dice más abajo en el 4, porque las armas de nuestra milicia, bueno, está claro, no militamos según la carne, y las armas de nuestra milicia, milicia, habla de que somos un ejército, es lo que significa. Militamos, estamos en el ejército del Eterno. Y milicia es que estamos metidos en esto de las armas que tenemos como parte de guerreros, como soldados, hablando de los militares luego, y que son las armas que el Eterno da a nuestras vidas para derrumbar y destruir a estas 4 fortalezas. Entonces, que quede claro que todos formamos parte de la milicia del Eterno, que somos un ejército y que Él nos da armas poderosas, ¿sí? Como dice aquí la Escritura, que las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, son poderosas. Ya habla muy fuerte aquí, de un poder que no utilizamos. Son poderosas en Dios. El prefijo en del griego significa dentro de. Son poderosas dentro de Dios. Tenemos que meternos con Él, asociarnos, unirnos para poder usar estas armas. Solo no vamos a poder. De ahí que Él es el capitán, el general, el comandante, el jefe supremo de las fuerzas armadas celestiales, espirituales, de todos los universos, de todos los planetas, de todo lo que se conozca que existe. Y son, dice, poderosas para destrucción, para derrumbar, dice, las fortalezas, para destrucción de fortalezas, derrumbando y destruyendo. Bueno, ahí queda claro, las armas que Él nos da son poderosas dentro de Dios, en la presencia, es lo que significa, pues armas poderosas en Dios para destruir, para derrumbar y destruir estas 4 fortalezas. Debemos de aclarar que no son 4, aquí es la postura, pero cada fortaleza tiene ramificaciones. A mí siempre me ha gustado hablar de las ramificaciones, de las ramas. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, es que tiene odio. Pues sí, odio, pero ramas del odio es ira, enojo, resentimiento, deseos de venganza, deseos de muerte, pensamientos de destrucción, y por ahí no es solamente el odio como tal. Si decimos ego, las ramas son soberbia, altivez, orgullo, presunción, vanidad y todo lo que representa el ego. Así es que estas 4 vienen representando otras fortalezas pequeñas que dependen de, digamos, que estos son 4 principados y cada principado tiene ese ejército de demonios, lo que yo llamo ramas, y al destruir o derrumbar, vencer a un principado, estamos venciendo a todos esos pequeños, a todo su ejército. De tal manera que ellos siempre mandan primero los más pequeños. Primero los mandan, ya que son debilitados o derrotados, ya enfrentan. Pero estos también caen. Está escrito, nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, regiones celestes, y los manda contra los más grandes, diríamos legiones, diferentes tipos de demonios, diferentes tipos de espíritus malignos, y esos dominan la carne. Entonces tenemos el poder, las armas poderosas en Dios para derrotar cualquier fortaleza, llámese principado, gobernador, llámese regente,
y tienen diversidad de nombres, potestades. Dentro de ellos, repito, hay en la demonología, que es una imitación de la angeología. Angeología, querubines, serafines, ángeles, príncipes, guerreros, mensajeros, y por ahí viene ángeles normales. En la demonología es una imitación, potestades, principados, gobernadores, y vienen legiones, demonios, espíritus malignos y por ahí. Pero son ejércitos. ¿Dónde entramos nosotros como ejército del Eterno? Esta es la bendición. Entramos abajo, a nivel tierra, guerra, y entramos a nivel medio, regiones celestes, y a nivel arriba, en lo espiritual. Porque tenemos lo espiritual, tenemos lo físico. Los ángeles solo tienen lo espiritual, los demonios también. Y los demonios, ese es en parte su coraje. Por eso quedaron muy molestos el Lucero, ahora Lucifer, cuando ven que Adán en la carne, un hombre, ahora era un escogido del Eterno para gobernar el Edén. Y más coraje cuando ven que el llamado segundo Adán, nuestro Señor Yahshua, ahora tiene toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses, de la esencia divina y presencia, a nivel tierra, a nivel espíritu, con todos los atributos divinos, pero en la naturaleza humana iba a poder ser atacado y tratar de ser acabado y destruido como los demonios trataron de hacerlo en muchas ocasiones. Desde antes con los siervos que estuvieron sirviendo desde el llamado Antiguo Testamento, Tanakh, y todos fueron atacados. Y en la presencia de Yahshua, y con los llamados discípulos, apóstoles, profetas, y lo que ahí mencionan estas funciones, ministerios o dones, también sigue el ataque. Ahí estamos nosotros, como guerreros terrenales, espirituales, celestiales, con las armas adecuadas, el equipo, la preparación, algo importante, el respaldo. Efesios habla de la armadura que hay que tener en práctica, no de lengua. Me pongo el escudo de la fe, cuando no hay ni fe, ni oración, ni nada, y son dichos coloquiales cristianos, ¿no? O de creyentes. No, si no hay vivencia, es inválida la palabra, aunque la palabra es poder, es vida. Y provoca un efecto tremendo. No son vibraciones solamente, como puedes sentir de vez en cuando. No son presencias bonitas y asombrosas. No, la palabra es vida, es poder, es grandeza, es gloria del soplo del Eterno. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Altísimo. Bueno, pasamos entonces así a derrumbar, a ver cómo se derrumba, cómo se destruye, a conocer cuál es la primer fortaleza. En el verso 4 y 5 dice que, hablando de las fortalezas, movimos un poquito para poder entenderlo mejor y ver un orden que luego como que no captamos por ahí y nos puede costar más trabajo entenderlo. Entonces la primera fortaleza al derrumbar son los argumentos. Verso 5, derrumbando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Eterno. Entonces la primera fortaleza para derrumbar y destruir son los argumentos. Hay que derrumbar y destruir. 1, los argumentos personales, y 2, los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, del Eterno. ¿Por qué conocimiento? El profeta Oseas dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento y por eso fue destruido.
En Corintios dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, ventaja es el que se aprovecha de la ignorancia de otros, de la debilidad espiritual y pueda hacer lo que quiera. Para que Satán no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice, no seamos ignorantes de sus maquinaciones, ignorantes de cómo maquina, de cómo trabaja. Aunque aquí el contexto es sobre el perdón, se aplica de una manera general. En el boxeo, en las luchas, en el fútbol, hay espías y están viendo cómo se preparan, están viendo quién es el entrenador, qué cualidades tiene, hablando de boxeadores, luchadores, de cualquier disciplina, y están conociéndolos, identificando sus movimientos, su potencia, saben su récord, saben e identifican sus debilidades y la fortaleza, la capacidad que tienen, la habilidad, y es más fácil derrotarlos o planear un ataque, planear una defensa. Algo así es en lo espiritual. Nosotros no nos preocupamos por conocer las artimañas del malo, y así lo dice la Escritura, que hay que conocer. Efesios también dice, ten cuidado, no coquetear con las cosas del ocultismo, no ser participante de las obras de las tinieblas, sino más bien hay que reprenderlas. Pero si se conocen, hasta se están practicando en ignorancia, somos fácil blanco. Entonces, hay que derrumbar todo argumento. Hay que tirarlo, toda filosofía barata, mundana, que desvía también del conocimiento del el eterno. Argumentos son también excusas. Argumento es soltar lo que yo creo, lo que yo digo, lo que me parece, cuando ni doctrina se tiene. Argumentos son que escuché por aquí, agarré de allá, por allá. No es malo si se tiene la madurez y la cimentación sólida, básica de una doctrina, de un discipulado y una madurez espiritual. Pero si no agarra de aquí, de allá, de todos lados, hace su propia doctrina, decíamos que cae en una dogmatización. Dogma es imposición, es algo que no se mueve, que no se puede cambiar, ni disolver, ni nada. Entonces, llega un momento en que esos argumentos también hacen que la persona se quede ahí atado o atada en lo que ella quiere, como quiere, cuando es. No me gusta el grupo de alabanza de esta iglesia, no me gusta el que toca la batería, no me gusta la que canta o el que canta. Les falta argumentos. Y como no predica el pastor, a este no le creo, ni me gusta, ni me llena. Argumentos, pues es que llego tarde porque de alguna manera siempre empiezan 5 o 10 minutos tarde y de alguna forma los edecanes sugieren, los que están ahí siempre tienen cara y nos reciben feo. Argumentos. Es que siempre que llego a mi lugar ya está ocupado. Argumentos. Y yo pensaba que iban a predicar del amor y predicaron del diezmo. Argumentos. Argumentos significa también excusas. Es que llegué tarde. Es que no lo logré. Es que no pude cumplir. Es que me pasó esto. Me pasó lo otro. Y siempre excusas, argumentos, excusas. Este punto lo tenemos todos. No estoy generalizando que todos tengamos de todo y muchos más argumentos que no son válidos en la presencia del Eterno. No, pero algo por ahí nos salpica, algo por ahí nos toca. ¿Cuál es tu argumento? ¿Cuál es el mío para ser infieles? ¿Cuál es para no consagrarse mejor ante la presencia del Señor? ¿Cuál es el argumento para que todo se vea mal? La pintura no me gusta, este color porque lo hicieron así, las sillas están incómodas,
¿por qué la puerta no la cierran? Hace mucho frío. Ay, este calor, debería haber ventilador. Ay, de al lado se duerme como ronca. Argumentos, nada me gusta, nada me parece, de todo me quejo. Es importantísimo derrumbar los argumentos. El mejor argumento espiritual que puede existir en nuestras vidas es que venimos a ver la presencia del Señor, y todos los demás argumentos, quejas, excusas se van derrumbando. Argumentos son quejas, argumentos son excusas, argumentos son cobardías, argumentos es que no hay una madurez, argumentos que no se sabe lo que significa la palabra templo, lo que significa la palabra iglesia. La iglesia son las personas que se conjuntan y se conforman. Llámele iglesia, Keilah, congregación, fraternidad, como guste, por ese conjunto de personas que creen en el Eterno por medio de su Salvador, que nos reconcilia, el Hijo del Eterno llamado Yeshua HaMashiach. Y templo de la construcción física, a donde nosotros entramos, llamado también casa de Dios, templo del Dios viviente. Y a eso venimos. El único argumento es que vengo a sentir la presencia del Eterno, punto. Y verán que se le olvida la silla que no le gusta, el color que no le parece, lo que para usted son desentonados del grupo de alabanza, los hermanos que cantan abajo con usted, los oye como angelitos. El argumento espiritual es una manera de vencer. Vengo a adorarlo, a alabarlo. Por eso es importante que para ser más que vencedor, dejemos los argumentos mundo. Una persona en una ocasión vino y dice, bueno, las de danza. Dice, en mi congregación, mi hijo amigo pastor en la despedida, toman clases de ballet. Y hay un maestro especialista en eso. Y luego otras parejas, unas más altas, no, las ponemos por orden. Y ahí me dijo una de situaciones y dije, pues qué bueno. La danza es un arte, el ballet es un arte, pero la danza electrónica es un arte espiritual. Son movimientos que da el Espíritu Santo. Los de abajo nos movemos, saltamos, danzamos como sentimos, como nos mueve el Espíritu Santo. Ahí no necesito un maestro humano de ballet, que no tenemos nada en contra de ellos, son maestros, pero es muy diferente el ballet a danzar con el gozo y la alegría, a cantar con el corazón y el alma, y no con sentimientos y emociones humanas. Mucha diferencia, pero son argumentos. Aquí había una familia que terminaba la alabanza y se iban, y cuando los pude agarrar, yo ya estoy arriba en ese horario, en ese momento, digo, oigan, ¿qué pasa? Creo que se van. ¿Tienen trabajo como familia, algo? No, es que aquí nos gusta la alabanza, pero la predicación es mejor en la otra iglesia que está aquí como a 20 calles. Y nos da tiempo de la alabanza y nos da tiempo de la predicación. Tenían su Dios alabanza y su Dios predicación. Y ya les expliqué, les dije, decídanse. Porque el mismo Dios de aquí está allá. Y el mismo Dios que predica y canta aquí está allá. No es por gustos, argumentos. No es que me peleé y no me saludó, argumentos. Y ya no lo puedo ver. Se hacen novios, terminan y dejan de venir a la iglesia y a la congregación. Esta es mi iglesia, es mi vida, aunque me corran no me voy, nunca me voy aquí. Aquí nací, aquí me quedo, aquí me muero. Perdón. Argumentos. Es que no diezmo, ya para qué toco diezmo, se va a enojar. Diezmo es, me hago menos, disminuyo. En la prueba aprendo a ser fiel.
es necesario que yo merme para que Yahshua crezca. Ese sí es mermo en lo que más le duele, en lo que más necesita porque gana poco. Ese sí es para que se vea la obra del Señor, crezca. Mi hermano Adolfo Álvarez Pastor está mejorando del COVID que le dio. ¿Y sabe por qué le dio? Porque llevaban comida a los enfermos y familiares en los hospitales de COVID. Tortas, ropas, jarabes. Ahí lo agarro en los diferentes hospitales. Argumentos. ¿Y si me contagia? ¿Y si me da? Y estuvo a toda la familia, es cierto. Y lo acepto y lo reconozco. Pero si el Señor manda, hasta su vida dispone, y se acaban las excusas, los argumentos, las quejas, las cobardías. Claro que tiene que ser respaldado porque es enviado, es un hecho. Por eso digo que respeto si usted no va. Ahí lo tomó. Y dice, por teléfono me cuenta, hice una oración y pregunté con los hermanos que me acompañaban, ¿por qué el Señor no nos permite entrar hasta el mero cuarto de los enfermos para predicarles? Y ya se le hizo, ahora se está predicando dentro. A enfermedades, doctores. Se acaban los argumentos cuando tomamos los argumentos de Dios y Él los hace realidad. Hay que dejar argumentos, repito, quejas, excusas, gustos personales. La congregación nunca va a ser a su gusto, olvídese. Está sentado el doctor junto al que barre la calle, barrendero, llámele, basurero, que se oye muy mal eso, junto a una sirvienta, junto a una secretaria ejecutiva de 2 idiomas. Es en la congregación donde no hay oficios, donde no hay profesiones, donde el Señor, así como llamó al pescador, donde llamó al que trabajaba en los impuestos para Roma, al Juan, teólogo muy conocedor. Imagínense a Juan acá hablando del Señor, llega Pedro, inculto, sin preparación. ¿Qué onda, Juanito? Háblame bien, ten ética, educación y cultura. ¿Y qué diría Pedro? Chale, ¿de dónde salió? Si Dios los llamó así, ancianos de 80 años, Abraham empezó a los 80, Moisés era de edad avanzada, los desde niños conocían, y así llamó mujeres, profetizas jóvenes, de todo. Ahí el Señor no vio cultura, educación, preparación, niveles, y no los ve, pero argumentos. ¿Cuándo voy a predicar? Prepárate. Argumentos. ¿Cómo le hago? Argumentos. Hay quien tiene 10, 12, 15 años de cristianos y no encuentra un libro en la Biblia. Increíble. Argumentos. Por eso es que es importante esta fortaleza. Hay que derrumbarla. Hay que entrar al discipulado. Hay que entrar al conocimiento. Usted está depresivo, encadenado, atado, frío, seco, y llega a la prueba y se cae, porque no tiene conocimiento. Y lo dice aquí. ¿Cuál es el argumento? Pues que no se aplica, que no se interesa. No, se lee la Biblia, mira, a mí me ha... La persona que no la lee, lo dice. Es como que alguien tiene un cigarro en la boca y le dice, no fumes. O sea, tú estás fumando y dices que no fume. Eso a mí no me ha hecho daño. Ya que se está ahogando de pulmonía, llega el COVID y se lo lleva. Entonces va a decir, me dijeron que yo no fumara. Estamos con argumentos revueltos, humanos, mundanos, influencias, lo que nos dicen, lo que escuchamos, pero el mejor argumento son las palabras del Eterno, el centrarse en esa madurez.
Por eso, este es uno de los principados, esta es una de las fortalezas que derrumbar y destruir. Las derrumbo, las pisoteo, las protego, se van. Y ahora solo voy a venir a ver la gloria, la grandeza y a sentir la existencia del Todopoderoso, mi Rey, mi Señor, mi Dios, el único, no hay más. Con todo mi amor y con toda mi entrega y con toda mi puntualidad, mi consagración, y vengo a tratar de sentirlo, vivirlo, experimentarlo, y me voy a llevar esta presencia de solución. Y me voy a salir a la calle, al camión, al metro, en mi auto, y voy a seguir platicando de Él. Y es la hora de la comida. Ahí no hay tacos al pastor, ¿verdad? No hay guisados de diáconos. Ni postre de los demás ministerios, no, ahí se siguen platicando del Eterno, ahí no cambian la unción con la televisión, o la tableta, o los celulares, ahí nadie come con los celulares, con los jueguitos, con los chismes, saludando, no, todos estamos platicando del Eterno, de lo que se recibió, pero aquí quiere campos abiertos, argumentos, se siente uno triste. Yo puedo decir 10,000 argumentos, también los tengo. Por eso hay que derrumbarlos, hay que destruirlos, hay que centrarse ya, porque es una vivencia para la gloria del Eterno. Segunda fortaleza, derrumbar, a destruir. Versos 4 y 5, vamos a ser más que vencedores cuando derrumbemos y destruyamos toda altivez. Toda altivez personal y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Eterno. Por eso le moví, aunque primero era de la carne. Porque la altivez, orgullo, presunción, vanidad, a mí que no me digan nada, yo sé todo. No tengo la humildad para reconocer y aceptar los errores, no. A quien se le llama la atención una observación, o mire su hijo, diga, no, intocable. ¿Por qué el hermano le gritó a mi hijo? ¿Y por qué no ve cómo su hijo le grita a todos y hasta a los maestros? Eso no lo ve. Entonces, la altivez, el orgullo, es que yo he estado en 5 iglesias. Y acá fui diácono, y acá fui pastor. Pues aquí te sientas. Ves al Señor, al Eterno, y cuando Él dé evidencias de tu llamamiento, vámonos para arriba, pero éntrale con todo. Y no a tu manera, a tu forma y como tú quieres. Hay que dejar la altivez. Yo saludo, abrazo a los de mi nivel o los que me identifiquen. Pero ¿cómo voy a saludar al indio ese que se ve de todo rascuache, guarachudo y de pueblo? Es como una altivez ahí que este es otro principado. En las iglesias no debe haber racismo, jamás. Que porque está gordote, la otra chaparrita, el otro altote. Mira el cargo ese pelón, mira el otro reñudo. Mira esa mujer, cómo viene, despampanante. Y mira la otra, parece monja. Altivez personal y la altivez contra el conocimiento del Eterno. Yo ya sé todo. He tomado tantos seminarios, tantos cursos. He estado en tantos, ¿cómo se llaman esto que antes se hacían mucho? Como seminario, congresos. He tenido a tal pastor. Ya nos endiosan, nos idolatran. No hay como un predicador como él. No. Si Dios es una mula para hablarle al profeta. Dice que somos como las hormiguitas, trabajadores. Nos comparan con insectos. Jacob, de donde viene el pueblo de Israel, dijo, soy un gusano. Y dice, debes de estar como las águilas del Señor, como el búfalo fuerte.
y los compara con animales, con las cualidades y atributos de ellos, como una oveja, como una paloma, como un cordero, y luego todavía están con aspectos de la naturaleza, el agua, que representa en mucho la presencia del Ruach HaKodesh. Y él mismo dice como la nube, como la columna de fuego, la presencia del Ruach, del precioso Espíritu. Y nosotros estamos con una altivez que no podemos ser comparados con nadie. Y de alguna manera o forma, ese orgullo, ese ego, esa soberbia. Y no podemos entrar en una humildad porque no hay arrepentimiento, ni un corazón contrito y humillado como David, que siendo rey tocó fondo, se tiró boca abajo al silicio y ceniza, que significa muerte espiritual. La falta que tuvo, o fue restaurado. Dejó su nivel de rey cuando estaba danzando en la calle con el pueblo y una de sus esposas, Milcal, te ves corriente, vulgar, ahí danzando con la gentuza, con la plebe, pues para que me vea más vulgar y corriente entre tus ojos. Y ahora voy a danzar y más fuerte por la presencia de Dios representada en el arca que rescatamos y está aquí, y en la presencia y en la presencia y por la presencia es que yo danzo, me gozo, grito aleluya, gloria a Dios, y me vuelvo loco. Para ti es corrientada, vulgaridad, pero sigo siendo el rey. Y no hablo de la canción, hablo de esa presencia, de rey o no rey. Yo la alabo donde quiera, donde sea, como pueda, como sienta, porque la presencia está ahí con usted. Hay que dejar esa altivez. Recuerdo de un varón que siempre venía de traje, muy acá, y de repente la gente caía por la unción. Ya, yo cuando, hombre, va a entrar mi jefe, que me viene ahí todo tirado y desfiguros, y pues siempre se cruzan el telele y la calambrina y temblorina. Y de repente lo toma el espíritu y cae. La corbata checa, la que se le rompieron dos botones en la camisa, el pantalón todo checo en el suelo. Y cuando se levantó dijo, perdóname, pastor. Dijo, no, yo no te tiré, yo no te moví, yo no te rompí los botones, yo no te puse choca la corbata. ¿Qué fue? ¿Por qué te tiraste ahí dando ese espectáculo tan vulgar? No, ya lo he entendido. Se me acabó el orgullo. Ya lo entendí. Déjate guiar como te mueva, sentadito, paradito, como gustes. Te puedes tornar en un rincón y estar. Deja que el Espíritu haga de tu vida lo que Él quiera. Hay que perder esa altivez para con Él. Y vamos a ver algo hermoso, algo precioso. Dice la Escritura que el más bajo en el reino era más grande que Juan el Bautista. Nuestros niveles, nuestros cardenales, obispos, no. Estos dones, ministerios, unciones, poder de Dios. Dos fortalezas. El argumento, los argumentos personales y contra el conocimiento de Dios. Decíamos ayer, para conocer a una persona hay que vivir con ella o con él. Y así es con el Eterno. Para poder conocerle más hay que vivir con él. La tercera fortaleza es tan tremenda que debemos derrumbar y destruir para ser más que vencedores. La tercera fortaleza son los pensamientos de desobediencia personal y en general, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor Yahshua, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Aquí habla de pensamientos de desobediencia, pero todos son de desobediencia. Usted tiene pensamientos que no puede evitar.
por la necesidad de la carne, por la tanta dependencia para con el mundo por medio de los celulares, de la tableta, de la computadora y por la televisión, ya está pasando de moda. Por todo lo que escucha, todo lo que vemos, todo lo que oímos. Por eso es que otra vez, lo vuelvo a repetir, yo les llamo cristianos o creyentes esponjas. Todo lo reciben, todo lo creen, todo lo hacen suyo. Y luego son hasta mentiras. Le creen más a las mentiras de las personas o influencias demoníacas de espíritus de transferencia que dividen, separan y llevan problemas a los matrimonios, a los hogares, a la integración familiar. Porque, hijo, en el templo vi que tuve esto. ¿De qué me hablas, papá? Y hay cosas que se mueven en todos los lugares, en todas las religiones, en todas las denominaciones, a los niveles pastorales, a los niveles del que va, lo que hay de todo. Por eso es que uno tiene que conocer al Señor para perfeccionarnos. Por cuál es tu pensamiento en mi vivir, de acuerdo a lo que piensas, comemos, de acuerdo a lo que pensamos, actuamos y somos y vivimos. Es un hecho. ¿Usted sabía que cuando yo levanto este brazo derecho es lo que el cerebro va llamando la orden? ¿En qué velocidad? Más rápido que la velocidad de la luz. Es la computadora perfecta, el cerebro. Y ahí está la memoria, están los pensamientos, los recuerdos de ese pasado triste, derrotado, fracasado, malogrado, de maldición y el daño que le hicieron. Y sí, se habla mucho, congresos, seminarios de sanidad del alma. Y hay personas que se le ministra la sanidad del alma, la liberación, consejería, 4 o 5 años. Hay quien lo combina hasta con el psiquiatra, el psicólogo, los pastoreos, se les atiende tiempo y siguen igual. Porque sus pensamientos no los pueden dominar. ¿Por qué? Porque los pensamientos del Eterno, dice, ustedes no tienen mis pensamientos, ni mi camino es tu camino. Y todo lo de él no lo tenemos ni a nivel que ya deberíamos, porque nos dejamos ir y ponemos más atención, concentración. Y si yo pregunto a alguien, dime una canción de Luis Miguel o dime una canción de alguien más actual, que yo no sé ni qué cantantes hay ahora de los llamados ídolos, y lo dice, ¿te sabes un texto de memoria? No. En 10 años, no. Hay una prueba. Porque si viene alguno predicando a otro Yeshua, que es el que no hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que es el que habéis recibido de otro evangelio, que habéis aceptado, no lo toleráis. 14 segundos. Hay textos que son 6 segundos. ¿Cuánto tiempo lee la Biblia diario? ¿Ni 6 segundos? ¿Cuánto tiempo oramos al Señor? Oraciones ametralladoras. Señor, te pido Dios, en el momento que amén. ¿Qué? Una ocasión me invitaron a comer hace años ahí y era familia pastoral. Y por allí el pastor, yo estaba sentado también. Ya vengan a comer. Estaban los hijos, otros hermanos. Y pues no se movían. Y la esposa, la hermana, la esposa del pastor, que ya vengan a comer y ya está servido. Entonces uno como excita, yo me chileaba, porque si la esposa no se movía, los hijos. Digo, hermanos, creo que ya nos llama la hermana, vamos a comer. Pero no se movían. No van a venir a comer, yo ya voy a llorar. Padre, dice en el momento porque estos flojos no tienen hambre y no quieren venir a comer. Pero yo sí los santifico en tu nombre, amén. Y viene enojada. Dije, no. Entonces ya aquí come uno. Entonces ya se empezaron a mover y una oración con enojo, oraciones con la televisión prendida, oraciones por el alimento cuando se acaban de pelear. Y comiendo, oro por los alimentos. Pues ore también por el celular, ¿no? Pues sí. Entonces tenemos nosotros que ver nuestros pensamientos. Entre más leamos la Biblia, más vamos a tomar el pensamiento del Eterno.
Entre más escuchemos predicaciones, la fe viene por el oír, más vamos a tomar del pensamiento del Eterno. Entre más cantemos con entrega, con un deseo grande, hermoso, más pensamientos vamos a tener del Eterno. Entre más memoricemos textos de la Biblia, más pensamientos vamos a tener del Eterno. Entre menos hagamos caso a todo aquello que nos domina. Yo comentaba y yo lo reconozco, que de repente me llega una canción mundana de años, yo eso ya no lo escucho, pero por ahí se quedó algo y de repente está aquí. Dije, ¿y ahora qué? Entonces, ¿cómo vencerlo? Inmediatamente cambia el pensamiento, no, que no se puede. Entonces en voz audible. Lea la Biblia en voz audible en ese momento. Declara un texto, si no se sabe ninguno que va a declarar. Entonces un canto de alabanza audible. Y escucha su propia voz y pensamiento y se va rápido. Si tiene lenguas también, y se va. Ocórralo. En este momento el cerebro que yo tengo lo creó mi Dios. Y te vas de mi mente, de mi cerebro, pensamiento de esta canción que yo no te estoy pidiendo. Pero hay que lucharle, hay que hacer el esfuerzo. Esto no es diario ni a cada rato. Y a muchos no les da. Y a mí me puede llegar y pueden pasar meses y de repente llega algo. Pero son los pensamientos. Y sí leo la Biblia, y sí oro y estoy el tiempo completo. Pero por algo llega, lo oye en el metro, la canción, lo oye en el carro, lo oye en cualquier lugar, el taxi y eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que los pensamientos tienen que ser de benignidad, de bondad, de amor, de buenas obras, de castidad, de santidad, y de todo lo bueno, lo benigno, lo bondadoso, de misericordia. Y ahí le va lo fuerte, pensamientos de perdón. No al revés, ¿por qué lo voy a perdonar? ¿Por qué la voy a perdonar? Por eso hablamos de las fortalezas que no permiten que seamos más que vencedores. Argumentos, altivez con sus ramas. Y ahora cuando estamos hablando de los pensamientos, no me diga usted que usted nunca ha tenido un pensamiento feo, inadecuado, incorrecto, por favor. Porque entonces sí, yo sí la aviento las pelas y le digo mentiroso. No, es broma, desde luego, ni soy aquí en juzgar, condenar, y no soy de eso, ¿no? Pero no es posible que no se acepte. ¿Cuántos han pensado mal de el hermano, la hermana, tal iglesia, tal denominación? Pensar mal. No hablo de opinar en algo que no le parezca, sin odio, sin rencor, sin crítica. No hablo de alguna observación. Hablo de que se va con todo, con el dolo. El pensamiento de si yo tuviera esto, y si tuviera el otro, ¿por qué Dios no me lo da? Personales, equivocados, como Jonás que se le manda a un lugar y él se va a otro. Y así podemos ver nosotros como el rey era rey, Saúl, que se le da una instrucción y no lo obedece. Y hace lo que no le dijo el Señor, es exactamente lo que hace. Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Qué le dominaba ahí? Los pensamientos, lucha, carne y alma, está ahí, Está la guerra, David, como rey, ni está en la guerra, ni está al frente de la guerra, ni atrás dirigiendo. Está en su balcón y está viendo una mujer hermosa. Pensamiento, guerra o la mujer. Y Betsabé, pobrecita, ¿no? Un rey, porque toda la culpa le echan a David, pero ella sabía que era hermosa, que la veía desnuda, que era el rey, hermoso, guapo, famoso, rico, reconocido. Los dos, punto. ¿Por cuál era el pensamiento? Y era rey también. Sansón era un hombre fuerte, valiente, aguerrido, victorioso. Y Dalila era mujer, prostituta, ramera. No hablo de esa manera fea. Tenía esa profesión. Y dice, por Dagon nuestro Dios hemos vencido a Sansón, bruja todavía.
dependiente de los principales sacerdotes satánicos de los filisteos, le dieron dinero para que le sacara el secreto a Sansón. Pero Sansón hace hasta el último esfuerzo, ya esclavo sin ojos, y ya ahí todos se burlaban de él, andrajoso, sucio. Pero el cabello le seguía creciendo, se lo cortaron en el secreto de su fuerza. Cabello nazareato de santidad lo perdió ahí, la fuerza espiritual y física, pero le daba vueltas al molino. Y dice que el cabello le seguía creciendo. ¿Por qué? Porque estaba diciendo: perdóname, Señor. Pensamientos de arrepentimiento, pensamientos de un quebrantamiento de dolor, pensamiento de reconocimiento del pecado, pensamiento de querer regresar. Y cuando mandan por él para burlarse en el templo más grande de los filisteos dedicado a Dagón, ahí está, y le llegó un pensamiento. Yo me acuerdo que había unas columnas: Señor, regrésame la fuerza para desquitarme, para darte la gloria. Esos son los pensamientos que le levantan, que me levantan, que nos restauran y que nos regresan a esa presencia de los pensamientos del Eterno. Y es los que debemos de tener en la debilidad, en la flaqueza, en la derrota, en el ya no puedo, pero mejor quítame la vida, como dijo Elías, y que también fue levantado. En el Pedro que lo negó y se restauró. Entonces, ahí está una situación preciosa. La mujer que tuvo hasta 7 demonios, mujeres lindas, que se arrepiente, y fue la primera mujer en ver la resurrección del Señor Yeshua. Y digo lindas en el sentido de la santidad que toman y la dirección del Eterno. No fue María la madre, ni fue la otra María, y la otra María, y la Magdalena, y quién sabe cuántas Marías había. Pero la que llegó era que era la condenada, enjuiciada, señalada, en apariencia la peor, y ahora era la mejor. Se llevó la bendición grande. Y Sansón recupera la fuerza y pone mis manos en las columnas y se van para abajo. Estos son los pensamientos de victoria y gloria al Eterno. Yo no tengo fuerzas, estoy sin cabello, estoy ciego, débil, se están burlando de mí. Si se burlan de mí como siervo, se están burlando de ti. Señor, regrésame la fuerza, aunque yo muera, pero muera en victoria. Amén. Y se cayó el templo y derrumbó el templo. Derrumbó y lo destruyó, y Dagón fue derrotado. Pensamientos de victoria, de bendición, de un Dios magnífico, único, y no hay más. Del que nos abraza, nos besa, nos conforta. Y finalmente, la cuarta fortaleza, que también es necesaria derrumbar y vencer para ser más que vencedores. Y esto está bien clarito y se llama carne, cuerpo, deleites, satisfacciones, vivencia, dependencia, prioridad. Los demonios empiezan por la carne, por los 5 sentidos: lo que vemos, lo que escuchamos, discernimiento, lo que respiramos, los ambientes, me quedo o no me quedo, lo que hablamos, lo que tocamos, las señales que se hacen, los símbolos con las manos. 5 sentidos, y empiezan por ahí para afectar los 3 niveles del alma que ya explicamos: nefesh, emociones; ruach, sentimientos; cerebro, pensamientos. Y afectar las 3 o 5 conciencias del espíritu humano: fe, comunión, relación con el Eterno, conciencia espiritual de la presencia del Eterno. No empieza por el espiritual mi cuerpo, no, empieza por el cuerpo, la carne. Y hay que derrumbarla, hay que destruirla. Ahora, hay algo tremendo cuando hablamos nosotros de la carne. Cuando leemos aquí esta cuarta fortaleza, aquí donde estamos en Corintios, dice: pues andamos en la carne,
aunque se supone que no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no contra sangre y carne, hermanito, ya, deja de aventar, criticar, señalar, condenar, chismear, no es en la carne, es contra, éntrale ahí contra principados, potestades, gobernadores, ya, deja de estar ahí como si fueras juez, como si fueras Dios. Entonces dice, no, estas armas carnales, no, ya para qué les digo, pero lo voy a leer. Entonces dice la Escritura, ¿verdad? La carne, no andamos en la carne, no debemos vivir en la carne, no militamos según la carne, nuestra milicia no es en la carne, no somos ejército para la carne, no somos un ejército carnal. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Todo esto dice aquí en la Escritura. Ahora, ¿por qué habla tanto de la carne? Está tremendo. Gálatas 5 habla fuertísimo y dice, les digo, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el espíritu de la carne, el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen, chocan entre sí, para que no hagan lo que quieren hacer, lo que decía Pablo, lucha carne espiritual. Y luego dice, y manifiestas son las obras de la carne, es Gálatas 5:10, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y ahí le van las ramas, y cosas semejantes a estas. No mencionó esto, no, ahí dice cosas semejantes, por las cuales yo les amonesto. Entonces, aquí es donde estamos meditando, tal vez, en qué grado, en qué nivel, pensamientos, emociones, sentimientos, o lo peor, hechos, prácticas y vivencias en la carne. Tremenda fortaleza que afecta a todos. No hay general y de todo en todos, y todos tengan esto. Estoy diciendo en qué nivel y en qué aspecto. A lo mejor no hay ninguno, pues qué bueno. Entonces, ¿cómo vamos a vencer la carne? Hay 4 aspectos fuertes que apoyan a estos, que en total se hacen 22 aspectos de la carne. Y dice en Gálatas 5:24, pero los que son de Yeshua han crucificado la carne con sus pasiones, es 1, pasiones y deseos. 2, pasiones y deseos de la carne. Luego dice el 26, no sean vanagloriosos. 3, vanagloria. Irritándose unos a otros. 4, irritación. Envidiándose unos a otros. 5, envidia. Entonces hay que crucificar básicamente las pasiones, los deseos, la vanagloria, la irritación y la envidia. 5, más los que acabamos de leer de las obras, hacen 22, que hay que crucificar. Crucificar cuando el Señor está crucificado, lo está haciendo por todo esto de que tiene toda la humanidad y cosas semejantes, todos los pecados. Tú eres un Barrabás, yo era un Barrabás, tú eras un Barrabás. Él tomó el lugar de Barrabás. Barrabás representaba al delincuente peor de esos tiempos, que el Señor tomaba el lugar, el crucificado iba a tomar el lugar y perdonaban a uno, esa era la costumbre. Pero Barrabás era el peor criminal, violador, ladrón, ratero, envidioso, celoso, irritado, odioso, o sea, era lo peor.
Él muere para haber representado en nosotros y nosotros en Él, y por todas las cosas semejantes, y por todos los pecados de la humanidad, por su llaga que Él sufrió, el sangrado desde la cabeza hasta los pies, una corona de espinas, la lanza, el golpe, puñetazos, puntapiés, desangrado, circuncidado de todo su cuerpo, en un pacto con el Eterno de sangre, completo, total, estresado, agotado, cansado, martirizado, burlado, vituperado. Eso es lo que significa que Él fue a la cruz por nosotros, y nosotros tenemos que ir a la cruz, aunque Él ya lo vivió, y ahí crucificar. Él estaba siendo crucificado en la carne, por nuestra carne, por lo que íbamos a hacer, a vivir y practicar. Él se adelantó a la bendición para que nosotros también lo crucifiquemos, y una manera de crucificar la carne es hincarse. Que quiero salir de adicciones, de drogas, de borracheras, de orgías. Adicciones hay muchas de mucho tiempo, de muchos casos, tipos: materialismo, economía, amor a lo que no se debe amar, idolatría en muchas cosas y aspectos, no solo por ídolos o dioses falsos, no. Entonces, a mí cuando me dicen, tengo este problema de rodillas, todo el tiempo eran de rodillas, pidiendo perdón diario, mínimo 30 días, mínimo hace estas lecturas, mínimo esto, lo otro, aquello, y sales, pero no lo hace, no se crucifica la carne. Crucificarse en el cansancio es entrar a lo espiritual. Me decía un hermano, Dios empieza de las rodillas para abajo. El Señor se iba y se apartaba, y dice la Biblia que oraba de rodillas, que oraba postrado, pero no se hace, no se vive, y le empiezan a hablar algo feo de la carne de alguien, o de una vivencia, o le invitan a una práctica de la carne, y usted no dice no, ni hace el intento para no. Un corte, por favor. Perdón, esta cámara solo aguanta un tiempo y hay que cambiarle ahí para que siga adelante. Y quien solo oye, estoy dando una pequeña explicación porque se graba un tiempo para el canal y en vivo para Facebook. Por su atención, gracias. Y el tiempo, ahora que vamos a comprar una cámara que aguante 3 horas. Aunque no me van a aguantar es a mí, ese es el problema. Entonces, perdón, ya. Entonces, en crucificar la carne es la oración. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios, dice David. Ese es crucificar la carne, en una humillación. Sí, porque yo me hinco de carne, de rodillas, pero a lo mejor mi alma y mi espíritu no están hincados, mis pensamientos no están hincados, mi anterior no está hincada, mis argumentos no están hincados, y sus ramas. Y lo que dice aquí, la envidia, la irritación, la vanagloria, no está hincado. Entonces, crucificar es sufrir. Y duele, le va a costar trabajo dejar lo que hay que dejar. Y no es fácil tal vez, pero si ni siquiera se intenta, si ni siquiera se cumple la tarea que le dejan los siervos, su consejero, a lo mejor ni es pastor, pero es un buen consejero, un buen siervo, aunque no tenga los titulitos de nada. Hoy pide al Espíritu Santo, guía, enseña, recuerda, ahí está la Escritura. Qué mejor pastor, consejero, guía. Entonces tenemos nosotros que vencer a la carne, no asociarnos con gente que no quiere cambiar y que solo está metiendo ahí carnalidades. Hacerse a un lado en ese momento. Buscar la obra del Ruach HaKodesh, el fruto, la relación, comunicación, presencia, palabras de bendición, pensamientos de bendición, para vencer, para crucificar la carne. Y entiéndame, por favor,
que la glotonería también es pecado en la carne, que la vanidad del cuerpo también es pecado en la carne, que no cuidarnos también es pecado en la carne. O sea, no es solo en las áreas que nosotros creemos de tipo de pecado, no, es en general en muchos aspectos. Si dejamos enfermar nuestro cuerpo, que ahí todos somos descuidados, y que no hacemos caso en el momento en que el alma grita, y si no entendemos el cuerpo habla, y cuando habla es porque ya está enfermo. Entonces, en este aspecto de la carne es una fortaleza tremenda, pensamientos, altivez, argumentos. Creo que está muy bonita la enseñanza. Hablo de obvio, la Biblia. Yo comparto suelto en una explicación, pero aquí está la base, el contexto: crucificar la carne para poder ser más que vencedores. Una vez que podamos ir crucificando la carne lo más posible, a la par hay que ir buscando el fruto del Espíritu Santo. Dice el fruto. Yo busqué cantidad de Biblias, bueno, no cantidad, 4 o 5 versiones, todas dicen el fruto. No dice los frutos, dice el fruto. Habla de 9 atributos del fruto del Espíritu Santo. Y dice: 1, amor; 2, gozo; 3, paz; 4, paciencia; 5, benignidad; 6, bondad; 7, fe; 8, mansedumbre; y 9, templanza. Creo que usted sabe lo que es el amor, lo que es el gozo, lo que es la paz, lo que es la paciencia, lo que es ser benigno, de bueno, lo que es bondad, de bondadoso. Creo que sabe lo que es fe. Mansedumbre es humildad, sumisión, sujeción. Templanza es madurez, temple. Y contra esto no hay ley de la carne, no hay ley del mundo, no hay ley de los demonios, porque es una luz tremenda, una fuerza tremenda que la obra que hay en la carne se contagia. Hay una transferencia del fruto del Espíritu, alma hacia el cuerpo. Entonces las obras de la carne empiezan a disminuir, porque el fruto del Espíritu es más potente, más poderoso, y hace una obra grandiosa, y empieza a doblegar y a debilitar las obras de la carne. Pero si la persona se dedica a las obras de la carne, empieza a debilitar a los atributos del fruto del alma, espíritu de la persona, y lo debilita, y entonces no se puede crucificar la carne, o se tiene un pie en la carne y otro en el espíritu del alma y del espíritu humano, y no se puede un pie aquí y otro allá. Ese viene siendo un creyente a la mitad, un creyente carnal. Si lo acomodamos, diríamos en 3, 3 y 3, 3, 6 y 9. Amor, benignidad y bondad. La segunda parte de 3, fe, que provoca gozo y paz. Y el tercero, mansedumbre, humildad, sujeción, sumisión, que da la templanza, la madurez, y que da la paciencia. Otra vez. El comandante es el amor, que genera benignidad y bondad. Después es fe, que genera gozo con fe y genera paz. Y en el tercer grupo es la mansedumbre, que provoca templanza y provoca paciencia. Contra esto no hay ley. Y terminamos finalmente algo que hemos predicado mucho tiempo, y que nos da una luz preciosa, como toda la Biblia. Para vencer y salir adelante y ser más que vencedor. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Hablamos del pensamiento como una de las fortalezas. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que piensan en las cosas de la carne son de la carne. Pero aquí mismo dice
Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Pero los que piensan en las cosas del Espíritu son del Espíritu. Si mi pensamiento es de la carne, mi cuerpo vive las cosas de la carne. Pero si mis pensamientos son del Espíritu Santo, mi espíritu se ocupa y vive de las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son nuestros pensamientos en nuestra ocupación? Porque dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los pensamientos de la carne hacen que la persona se ocupe de las cosas de la carne y los llevan a vida de conflictos, angustias, problemas y muerte. Por los que piensan en las cosas del Espíritu, se ocupan de la obra del Espíritu, lo lleva a vida y paz. Y hay un tercer paso, pensamiento, ocupación, y aquí viene en Romanos, en el 12 dice: hermanos, somos deudores, pero no a la carne. Sí, pero vamos a tener que vivir conforme a la carne, si se quedan con deudas de la carne y viven así. Pero dice el 13, pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivéis por el Espíritu, hace morir las obras de la carne y viviréis. O sea, ¿cuál es nuestro pensamiento? Es nuestra ocupación y es nuestra vivencia. Si se piensa en las cosas de la carne, vive según la carne, se ocupa de la carne y vive. Piensa, se ocupa y vive carne. Piensa, se ocupa y vive según el Espíritu. Entonces, oye, a ocuparme de la obra del Espíritu, de las cosas del Espíritu, del trabajo espiritual en el Espíritu Santo. Esto me va a dar fortaleza para ir disminuyendo los pensamientos, la ocupación y la vivencia en la carne. Y todavía hay más. Porque dice en el verso número 14, lo que todos deseamos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro pensamiento en el Espíritu? Nos hace ocuparnos del Espíritu, vivir del Espíritu y estar bajo la guía del Espíritu Santo. Y bajo la guía es su voluntad. Él empuja y mueve como el viento. Ni sabemos a dónde vamos o por qué vamos o para qué vamos, como Abraham, como Noé. Hace larga, aunque no entiendas bien lo que te estoy diciendo. Van a caer torrentes de agua y tú algo que yo te digo, la madera, el tipo de madera, el tiempo, y de esta forma, de tal medida, de tal dimensión, mete animales ahí que te vayan a andar, y hay como no quepan, no, dio una orden, una instrucción, y tal vez no ni entendía ni sabía, pero el viento rural le dijo: hazlo, y hazlo así, y él obedeció. Y ahí está la clave. Cuando dice que el pensamiento tiene que ser llevado cautivo a la presencia del Señor Yeshua. Se me pasa ese punto. Cautivo es que lo apreso, lo ato, lo anulo. Y le digo: Señor, aquí está mi pensamiento, yo no puedo. Tú desbarátalo. Ahí lo dice. Tú deshácelo, desaparécelo. Pero Él nos dice que nosotros lo derrumbemos, que nosotros lo destruyamos y queremos dejarle el trabajo a Él cuando Él nos da la preparación, la capacidad. Entonces tenemos nosotros que hacerlo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor. Y vamos a castigar la desobediencia. Dice: cuando nuestra obediencia sea perfecta. El perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando crecemos en perfección en obediencia, la desobediencia es castigada y desaparece. Con el niño que es castigado en el salón y te vas al rincón, y ahí está su tiempo. Lo anulan. Así la obediencia va a castigar a la desobediencia y la va a anular. Pero primero hay que cautivarla, hacerla presa, atarla. Aquí te la traigo, Señor, ya la até. Lo demás es tuyo. Sin embargo, cuando Lázaro resucitó atado,
¿Y qué dijo el Señor? Desátenlo, atado a las manos, los pies, sudar en el rostro. Hagan ustedes, yo ya lo resucité. Él ya lo resucitó. Y dice, desátate, derrumba, destruye estas fortalezas y sus ramas. Qué bendición que nos da participación. Por eso, ya llegando a este final, cuando leemos lo que sigue, un arma que dejamos para el último, y es un arma poderosísima, grandiosa, de tal manera amó y ama al Padre, al mundo, a todo el universo, donde hay existencia, donde hay vida, que entregó a su Hijo Yahshua HaMashiach, al único, para que todo aquel que crea, lo acepte, lo reciba. Lo que Él hace por voluntad del Padre hasta morir y resucitar, y crea y lo reciba, no quede en una separación y condenación de muerte espiritual eterna, sino que al revés, tenga vida en abundancia y tenga vida eterna. De tal manera amor. El nombre del Señor Yahshua también se llama amor. ¿Quién nos separará del amor del Señor Yahshua? Romanos 8:35-39. Tribulación, sufrimiento, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, todo lo que está pasando con el COVID. Tribulación y sufrimiento, angustia, no se diga, persecución, el miedo, perseguidos por el miedo, hambre, no hay, escasez. Desnudez, una desnudez como la de Adán. Estás desnuda, Adán, y no nos arrepentimos. Peligro lo hay. Espada, muerte a nivel de espada. Es la peor muerte. O por valientes, traspásame, o por cobardes. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. No abrió su boca y aceptó la voluntad del eterno Señor como oveja. Una ocasión que estuve en Cuba, vi que sacrificaban a un chivo, lo cual de las patas en el árbol, la rama gruesa, y berreaba, y los chivos por allá todos, un escandalazo, y para poderle enterrar el cuchillo en el cuello y molarlo, costó un trabajo en que todos lo agarraron. No se dio el cuerpo, por ejemplo, que hasta por se les va casi siempre. Entonces tuvieron que agarrarlo, amarrarlo otra vez y agarrar el cuello hacia abajo y otros la parte del dorso, o como se llame, pecho, panza, y lo pudieron así. Pero luego me tocó ver cómo sacrificaban a una oveja. La cuerda para nada berreó, no se quejó, estática, le enterraron en eso, no se movió, sangró. Como ovejas somos llevados al matadero, sin hablar, porque así lo hizo el Señor. Y ahí me acordé de ese texto. Aceptamos la muerte cuando nos toque. ¿Por qué? Porque para nosotros morir es vivir verdaderamente. Ya sea que yo que muera, ¿qué dice? Si muero soy del Señor, si vivo soy del Señor. Pues yo acepto. ¿Por qué? Porque mi vida no depende del COVID, del terremoto, de la guerra, de los asaltantes. No, mi vida depende de Él. Y si Él permite y hace lo que quiere y mueve todo, es de Él. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, aquí habla de ángeles caídos, demonios, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, lo que se crea, lo que venga a futuro, dice, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Yahshua HaMashiach, Señor nuestro. Aquí está claro, el amor que no nos ve separar del Señor, nada de eso. Tribulación, angustia, enfermedad, pestes, terremotos, guerras, enfriamiento, condenaciones, maldiciones, presente, pasado, futuro, demonios profundo, lo alto, todo lo creado, nadie nos puede separar del amor del Eterno. ¿Sabe por qué? Porque dice el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores.
Ese es el tema. Por eso terminamos así. Y quiero decirle algo que compartimos hace poco. Antes que todas estas cosas somos más que vencedores. Antes que llegue toda esta lista, está anticipando la victoria. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, vida, ángeles, principados, potestades, presente por venir lo alto, lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Yeshua HaMashiach. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores. El Señor se anticipa para hacernos sentir la seguridad y la confianza de que pase lo que pase. Antes ya está anticipada la vida eterna, por amor. Por eso dice que por amor. Padre, muchas gracias por estas almas preciosas, finalizando con la del amor tuyo de ti hacia nosotros y nosotros hacia ti, solo como respuesta de agradecimiento. Por las armas, Señor, de crucificar la carne, las armas que nos das que son poderosas en tu presencia, y solamente así podemos llegar a ser más que vencedores. Por estas armas que es el fruto de tu Espíritu Santo, por estas armas, oh Padre Dios Todopoderoso, de tener una renovación en nuestra mente, para que nuestros pensamientos sean tus pensamientos, para que tus pensamientos sean los nuestros, en esta unidad que solo podemos recibir por tu amor y tu gracia, estar vinculados y vencer todo pensamiento que vaya en contra de ti. Gracias porque también nos das la humildad para vencer la altivez y el fruto de tu Espíritu para vencer la carne y el amor que genera estas muchísimas ramas y atributos para declarar que somos más que vencedores. Antes que estas cosas y todas las existentes, tú moriste por nosotros. Antes de que naciéramos, antes de que conociéramos tu presencia, ya estábamos en esta bendición anticipada. Gracias, Señor. Y sea la bendición en tu vida, que tú le digas, yo quiero ese antes. Esa salvación de mi alma. Ayúdame, Señor. Yo te recibo en mi corazón, en mi alma. Me arrepiento de mis pecados para ser más que vencedor. Tener esa vida eterna y declarar que soy de tu propiedad, Espíritu Santo. Repite esta oración 4, 5, 6 veces hasta que la sientas y la hagas tuya. Retrasa la oración y hazlo. Tú que nunca les dije a mi vida, Señor Yeshua. Dios les bendiga. Amén.